Buenas noches, les damos la bienvenida desde Sarandí para lo que va a ser esta transmisión entre Asturiano e Independiente por la fecha número 24. El partido ya ha comenzado, han corrido unos 2 minutos. Estuvimos con unos problemas técnicos, así que por eso les pedimos disculpas, pero lo bueno es que ya estamos todos acá para poder disfrutar de lo que va a ser este encuentro. Para comenzar, y como solemos hacer, vamos a decirles quiénes son las titulares hoy en día en este partido. Por parte de Asturiano, con la número 1 está Jessica Delía en el arco, con la cinta de capitana, la número 9. Y como ala por derecha está Melody Geller, por izquierda con la 8 está la Peti, de cierre y con la 11 Juli Gómez, y de pivote está con la 20, y como ya estamos acostumbradas, Vicky Rodríguez. Por parte de Independiente está la número 10, Oriana Farías, la número 3, Masabo. Está también la número 2, Alonso, quien tiene el balón, el pase ahora ya va para la número 8, Panguinao. Lograban ahora una falta, la primera que suma Asturiano y la primera de este encuentro. 17 minutos 33 segundos quedan de esta primera etapa en el partido entre Asturiano e Independiente por la fecha número 24 de este torneo de AFA de Primera División. Ya vuelve a rodar la caprichosa en manos de Panguinao, que ya toca para Masabo. Masabo que hace un acercamiento, quería juntar las dos marcas y definir. Sin embargo, esa jugada no prospera y ya Juli Gómez tiene el balón. Gómez que va a tocar para Geller. Melo que arranca pisando por la 40 por 20 y ya se la deja a la Peti. Sube la intensidad Independiente. La Peti encuentra un gran filtrado para Vicky, que le hace pulgar arriba. Buena jugada y buena visión de la número 8. Y ahora ya Masabo que toca para Alonso. Se la deja haciendo una alineación para Farías, que ya se la deja a Panguinao. Estaba ahí bien plantada Melody Geller, que ya se la toca a la Peti, que se la devuelve. La tiene ahora la zurda, que le va a pegar, se la pasa a Vicky, se le corrió por el pie por poquito, pero la sigue teniendo Asturiano. Gran finta, la número 9 que quiere definir el segundo palo, el taco. Se lo pierde otra vez Asturiano en una gran jugada colectiva. Por poquito, no es el primer tanto que grito en este partido. Buen intento de Melo, otro gran intento de Vicky. Y ahora Geller, que subía la línea, intensidad de presión. Interceptaba ese balón y va a haber un saque lateral que le va a pertenecer a Farías. Vemos que pasa Farías. Alonso que ya toca para la arquera. Ahora le vamos a decir el nombre cuando le pueda ver. El número es la número 12. Es Rocabado Bernal. Jessy que ya se la deja a Gómez. Juli que camina, Independiente que hace una defensa baja por ahora. La Peti que empieza a tocar con Melo, que arranca a pisar. Alonso queda algo sentida. Galoa con la Peti, que ya le da la mano. Parecía un choque entre jugadoras. El juez le indica que levantó la mano. Y mientras Alonso se trata de reincorporar en este partido trabado en el comienzo, vamos a ir contándoles quiénes son nuestros sponsors que hacen que el crecimiento de esta disciplina y de nuestra camiseta sea cada vez más grande. Para comenzar tenemos a Salud Global, @saludglobal.org en redes sociales. Es una cadena de farmacias y perfumerías donde vas a poder encontrar artículos para bebés, maternidad, suplementos, vendas, medicamentos, por supuesto, maquillaje y nutrición, entre muchas cosas más. Sus farmacias están en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. Y por si querés saber también, su sitio web es www.saludglobal.com. Recupera ahora Juli, que ya se la deja a Vicky, que juega la descarga para la Peti. La Peti que tiene el balón y ya se la deja Melody Geller, la número 9 que quiere jugar el pase filtrado. Sigue teniendo a Asturiano, que se deja de suela para la Peti. Ahora que le quiere pegar esos dos palos. Se pasó por poquito Melo Geller. Se lleva los aplausos de la hinchada a este equipo.
La tercera llegada clara que tiene este encuentro, pertenecientes a las dirigidas por Polisiquio. Y ahora ya hay cambios en Independiente. Vamos a ir nombrándoles quiénes son mientras buscan esa pelota. Con la número 6 está Cabaña, con la número 11 está Correa, quien hizo el lateral es la número 14, Coroba, y la número 7, Porfires. Ya Correa, que va a hacer este lateral, pide la distancia a los 5 metros reglamentarios que les pide el juez. Le pega ahora. Cabaña y rechaza bien Jessica Delia. Pega una vez más Cabaña, rebota Melody Heller, pero ya van a trabar las jugadas, se ensucia un poco. Gana una vez más Coroba, que ya toca para Cabaña, se equivoca en la precisión. Le queda ahora Bernal, que ya se la deja a Correa. Sube la línea de intensidad Vicky. El rebote no era para la fortuna del rojo, y ahora ya una vez más el conjunto de Celeste tiene posesión de pelota. Recibe Gómez. Pareció que se fue de la 40 por 20, eso es lo que dictamina el juez principal. Y ahora Cabaña, que se la toca ya a Coroba, que se la pasaba a Correa. Era impreciso el pase, recordemos que no la puede volver a tocar la arquera luego de recibir la pelota sin que la toque el rival. Hay cambios en Asturiano, también ingresó Viole y salió Juli. Se la toca ya a Jessica Delia, que se la va a devolver a la número 18. Mastin, que pisa con tranquilidad, juega para Melo, la zurda que se la deja a Vicky. Gran pase para que corra Viole. No la pudo controlar con éxito, pero es otra gran jugada que está teniendo el equipo de Vicente López. Y ahora Bernal, que ya toca para Coroba una vez más. Cabaña, que toca para Correa, la zurda quería hacer un trapié. Firme estaba ahí la Peti, que le impedía salir con la suya. Para los nuevos usuarios en esta transmisión, 13 minutos 45 segundos quedan este primer tiempo. Es el partido entre Independiente y Asturiano por la fecha número 24 del torneo de AFA. En la vuelta de este torneo. Pero ahora se viene Viole, que le pega. Buen intento de la número 18. Y como les venía comentando, es la vuelta de este torneo. Recordemos que en la ida fue una victoria de local por 4-2 ante el Rojo, con muchos goles. Un partido picante con condimentos que hacen que este deporte sea hermoso para lo que a mí me parece, como lo fue la hinchada, la bandera, los bombos. Una fiesta total vivimos en Vicente López. Y eso también me lleva a comentarles que si están buscando algún club, algún deporte en el cual puedan desarrollarse, los invitamos a que lo hagan en el Centro Asturiano, Buenos Aires, Libertador 1081, es donde pueden encontrar nuestra hermosa sede. Vas a poder encontrar deportes como handball, como futsal femenino, futsal masculino, fútbol 11 femenino y masculino, por supuesto, porque apostamos a la inclusión sobre todas las cosas y a la igualdad de condiciones entre ambos sexos. Vas a encontrar también yoga, taekwondo, deportes de todo tipo, para todas las edades. Así que los invitamos a que se sumen a esta gran familia y a que crezcan como deportistas, pero por sobre todas las cosas como personas. Toca Asturiano, Independiente que defiende bajo. Gran control orientado de Viole. Iba al piso Panguinao. Sacaba
La caprichosa de la 40-20, cuando quedan 12 minutos 3 segundos. El encuentro por ahora va 0-0 entre Asturiano e Independiente. Hay movimientos en el banco del equipo de Vicente López. Se mueve Fernández, se mueve Lola Paulet, Iki Rodríguez también, y se mueve la China. En cancha está Viol, está Melo, está también Nati y está Lula Porto. Suma la primer falta las Diablas. Y ya repone Viole para Melo, y el arqué pisa con tranquilidad, se la deja a Viole. Maskin que pisa el balón y ya juega una vez más para la número 9, la capitana que quería jugar una nueva asociación con Maskin. No fue preciso el pase y ahora va a tener posesión de pelota. Independiente con la número 15, con Artigas. Alonso que ya toca para Panguinao, que juega para Maceo, recupera Asturiano con Melody Geller. Se queja de una falta. Se cae ahora al piso Geller. Fue una lucha cuerpo a cuerpo con Artigas. El juez decide cobrar a favor del rojo. La tercera que suma el equipo visitante. Ya se posiciona Asturiano para marcar este tiro libre. Panguinao cerca de la caprichosa, juega ya para Alonso. Alonso que toca en dos. Con Artigas, era buena la sociedad que había tenido con Alonso. No llegó en velocidad a recuperar ese balón y a jugar, por lo que yo supongo, un segundo palo. Ya entra la China, juega para Juli. Gómez que quiere enlazar con pivot, Lula que la baja y se la deja para Melo. Se ensucia el balón, pero sigue teniendo la posesión Asturiano. Independiente ahora que toca el balón con Alonso. Alonso que quiere enlazar con Masao. Y antes que me olvide, quería comentarles a todos que vamos a estar relatando este encuentro nada más que el primer tiempo. Esto es debido a que, como muchos saben o otros capaz que no, soy jugadora de Asturiano, claramente, en la tercera, y justamente esta categoría va a jugar a las 10 de la noche, por lo cual antes se debe hacer la entrada en calor, el vestuario, los movimientos precompetitivos y demás. Así que vamos a estar relatando únicamente el primer tiempo. No se preocupen, igual que va a quedar el sonido ambiente para que no se pierdan lo que es este espectáculo cuando ya Panguinao toca para Alonso de primera para que defina. Artigas se lo pierde. Independiente. Juli que ya tiene el esférico, la pisa. Espera que le salga alguna rival o que haya algún movimiento de sus jugadores. Le queda a Lula que decide dejarla para que haya un tiro de esquina. Sale Lula, ingresa Cachete Fernández, quien suma sus primeros minutos en este encuentro cuando restan 43 segundos de este primer tiempo, esta primera historia que estamos escribiendo acá en Sarandí. Ahora la China que ya se la deja a Fernández, que quiere jugar con Gómez, queda mal parado ahora Asturiano. Alonso que mete velocidad al piso. Fernández traba bien Lola Paulet. Pisa. La vuelve a pisar, le queda ahora a Fernández, gana el saque lateral. Buena postura de la número 3 para defender ese contraataque vital para seguir manteniendo el 0-0 parcial. La China que quería proponer con Lola. Mientras buscan ese balón, vamos a ir anticipándoles quién es el otro sponsor. Tenemos a Tromen, @Tromen Argentina, hornos y parrillas a Asia Leña, www.tromen.com. Y como siempre les solemos decir,
Trombe no solo es sinónimo de calefacción, sino también que de fuegos. Ok, ahora Lola remataba. La número 3 iba bien al piso. Coroba. Y ahora se viene Porcires con el balón que ya se la deja a Correa, la zurda que pisa la caprichosa. Se resbaló y se cayó. Y va a haber una posesión de pelota para las dirigidas por Polisitio. Dialoga la China ya con el juez que pide la distancia. La número 15 que toma carrera. Juega para Fernández. Y ahora toca Farías para Porcires. Recupera bien Carchete Fernández cuando quiere pasársela a la China que le pega. Se la tapa Correa. La vuelve a sacar Porcires. Buen ataque del equipo de Vicente López. Y ahora ya se acerca Juli. El pase va para ella. Rebota una vez más en Farías. Y hay un saque lateral para Asturiano. Le pega a la China. Cerca del arco. Pasa el esférico. Y ahora ya Bernal que apuesta a jugar en largo para tocarla con Porcires que la baja con gran habilidad. Anticipa. Bien Lola. Saca una jugadora, juega el pase y el filtrado. Bernal se queda con el balón, pero vuelve a anticipar. Lola Paulet. Y el puntazo es una gran llegada de Asturiano. Gran jugada de Lolita, que demuestra una vez más sus habilidades, su magia, que es una distinta a mi gusto. Rebotaba bien la China, ese pase, ese rebote, mejor dicho, en Correa. Y ahora va a haber un tiro de esquina. El conteo del juez, 2 segundos, 3 segundos para que se la pase a Fernández. Cachete que juega para Lola Paulet. Paulet que pasa una jugada, la pasa a dos jugadoras, le queda y le pega. El palo, no lo canten, no lo griten, que fue el palo lo que sale una vez más a las diablas. De esta mágica jugadora, de esta distinta gran llegada de Asturiano cuando hay pedido de minuto por parte de Independiente. Ya se retoma el encuentro desde el minuto táctico. Bernal que tiene el balón. Recordemos que tiene 4 segundos para jugar. Sale con gran éxito Coroba que quiere definir. Buena respuesta de Jessica Delía. Hay un nuevo saque lateral para las Diablas. Pide que se acerquen jugadoras. Anticipa ahora la China. Buena respuesta de Correa cuando se queda con el balón, se traba. Con la pelota encima la China quiere tirar un caño y se lleva puesta Correa a la número 15. Aún así, la posesión de pelota le pertenece a las visitantes. Y ya una vez más, Julio Gómez con el balón. Toca Fernández. Para Gómez. Gómez pensó que estaban haciendo una alineación y por eso se lo había dejado a donde pensó que estaba Paulet. Porcires que tiene la caprichosa ya entre sus pies, la pisa. Juega buena. Paralela para Correa.
Y para proseguir con los sponsors, tenemos a Unitienda. Marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean tu sitio web personalizado y profesional. Así que los invitamos a todos a que se contacten con ellos. Lo pueden hacer mediante sus redes sociales. Cuando se viene ahora Asturiano, recupera bien Coroba, que quiere salir de contra. Se la quería jugar a Porcines. Queda la pelota ahí. Buen caño de Faría cuando le queda ahora a Gómez. Hace un buen sombrerito. Está en el segundo palo la China. Anticipaba bien Coroba, la número 6. Como les estaba comentando, si se quieren contactar con Unitienda, lo pueden hacer vía redes sociales, @unitienda.ar o vía su sitio web www.unitienda.com.ar. El pedido de distancia ya de Nati, que se la deja a Fernández. El tirazo fue muy por arriba. Y otro sponsor que se ha incorporado esta temporada y que estamos muy agradecidos de que sume muchísimo desde su lado de patrocinador es BioArc, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión trascender a través de los proyectos con una arquitectura y una construcción sostenible. Bueno, entrar Melo, le pegaba y choca con Coroba, que queda sentida por lo que vemos. Sus redes sociales son @bioarcar y su sitio web es www.bioarc.net. Por otro lado tenemos a LNS Sport. Su sitio web es www.lns-sport.com y por si se preguntan, es un sponsor muy particular y que no viste a cualquiera, sino que viste la camiseta de Asturiano, porque es un sponsor que viste pasiones y me parece que eso también es lo que representa este equipo. Si se quieren contactar para poder obtener sus diseños y sus camisetas, shorts y demás, lo pueden hacer vía redes sociales, como ya hemos comentado, @lns.sport. Y para finalizar con los sponsors y seguir relatando lo que es este encuentro, tenemos al Astur Gym, máquinas de última generación y tecnología. Arduas pretemporadas, vivimos en ese gimnasio que tiene todas las herramientas y todas las máquinas disponibles para que puedas desarrollarte como un deportista de élite, para que puedas rendir con la intensidad que se merece esta camiseta y este deporte. No necesariamente tenés que ser socio, estamos en Libertador 1081, así que puedes ir hasta ahí, averiguar por el gym y de paso también hacerte socio, que no te vas a arrepentir. Panguinao, que ya toca el balón con Cabaña. Se la deja una vez más a Panguinao, que ya toca para Alonso, la número 2, que quiere una vez más enlazar con el opuesto. Y va bien al piso Nati Negro. Fíjate si se escucha. Melo Vela, que quiere salir de contra, abre los brazos con una falta. Y va bien a la pelota, aunque queda sentida la jugadora de Independiente. Mientras se trata de reincorporar, vamos a comentarles algunos datos que hemos recopilado para este encuentro. Para comenzar, ya que después vamos a seguir con estos datos interesantes, es que Independiente tuvo una baja importante en la temporada 2021. Había sido fichada con la picha del rojo Evelyn Pomato, jugadora que había estado gran parte de su carrera en Gimnasia, siendo partícipe de aquella histórica final por el ascenso entre Gimnasia y Asturiano, el cual, para nuestra fortuna y para nuestra alegría, pudimos ascender a la máxima categoría del futsal. Había
Se había ido al rojo, pero ha vuelto para defender una vez más los colores del Lobo en este mercado de fichajes de invierno. Y ahora hay un minuto pedido por Polisiquio. Veremos si las indicaciones tácticas van a ser transmitidas y van a ser recibidas por sus jugadoras. Juega preparada, quería jugar el segundo palo. Rodríguez, salía bien Bernal. Melo ya se va a encargar de este saque lateral. Vemos que se acerca la Peti, vemos que cierra un poco más Nati. El pase finalmente iba filtrado el segundo palo. Era bueno el rechazo de Panguinao. Y ahora hay una nueva jugada preparada de tiro de esquina. Meller que se le deja a la Peti, que le pega. Le pegó muy abajo. El balón se fue por arriba. Y ahora una vez más Masabo que va a proponer por la línea, juega ya con el opuesto. Alonso que tiene la caprichosa, juega la paralela bien con Cabaña. Vemos ambos cuerpos técnicos tranquilos por ahora, dando indicaciones a sus jugadoras con cierta tranquilidad. Vemos a Polisiquio sentado, lo mismo lo hace Navarro, el DT de Independiente. 2 minutos 54 segundos quedan de este primer tiempo. El partido va parcialmente 0-0. Las visitantes tienen 3 faltas, mientras que el equipo de Avellaneda tiene una. Buena asociación está teniendo el rojo, que ya toca para Alonso. Quería jugar con Panguinao, la rechazaba Nati Negro. Y por si en estos minutos recién ingresaste a la transmisión, queríamos avisarles, por lo menos de mi parte, que no van a haber relatos en el segundo tiempo. Me tengo que ir a entrar en calor para después jugar. El partido de tercera edición no va a ser transmitido, pero va a estar el sonido ambiente para que no se pierdan de esta fiesta y de este espectáculo que es ver a Asturiano por sobre todas las cosas. Vemos que pasa Rodríguez, pasa Nati. El pase va para la 7, que no llegó a cabecear por poquito. Panguinao que toca para Masao. Buen control orientado de la número 3 que juega para Alonso. Gran repliegue de la número 9. Se tiraba al piso y sacaba a Asturiano de peligro cuando se venía Alonso, que le decía también a Panguinao: avísame, hablame que no la veo. Así le pegó antes. Y ahora ya la número 2 que la baja, marcada por Rodríguez. Se la llega a estirar, vuelve a recuperar la pelota Asturiano. Va al piso, bien Alonso. Pasa de largo la Peti. 3 contra 1, cerrando Melodiel. En el paseo va para Masao, que le pega. Gran atajada de Jessica Delía, gran atajada. En esa desigualdad de condiciones y cuánta cantidad de jugadoras en una contra, donde quedó mal parada Asturiano. Gran respuesta de la número 1 para enviar esa pelota al córner. Y ahora está Alonso tendida en el piso, llama a la médica. Parece que le tiró o que es un calambre. Vemos gestos de dolor. Va a tener que entrar otra jugadora porque entró la médica a atenderla y llevemos cambios también. En las locales salió Cabaña, ingresó la zurda Correa. Con Pechera casi que en mano está
si no me equivoco, por Cires. Canta la número 4, la jugada Correa. El puntinazo la vuelve a sacar Jessica Delía cuando parecía que era un tiro de esquina que pertenecía al otro lado de la 40 por 20. Pide ya la distancia. La número 14 que pasa para que Correa le pegue. Bueno, era el bloqueo de Geller. Panguinao deja correr. Y ahora una nueva posesión de pelota. El rojo buscando los espacios, buscando la llegada. Como les había anticipado, ingresó por Cires. Bernal que tiene el balón, le sube la línea de presión, la Petty favorece ese rebote a Independiente, que ya toca con Porfires de primera para jugarse la Correa, que ya se la deja para Coroba, que se la pasaba a Panguinao, no podía definir entre los tres palos. Y ahora la Petty que va a salir una vez más por el centro de la cancha, el puntinazo probando. Se lleva los aplausos del hinchada asturiano. Recibe por Cires, estaba bien ahí Melody Geller. Se enciende poco a poco la hinchada de Asturiano con esos cánticos que la representan. Pide la distancia. Correa que se la deja por Cires. Rechazaba la Petty cuando quedan 46 segundos, 7 centésimas de este primer tiempo. Panguinao que ya toca para Correa. Correa que se la deja a por Cires, anticipa bien, orientando el cuerpo. Coroba es quien tiene el balón ahora, juega el pase de seguridad para Correa que se la deja a Panguinao. La chilena juega una vez más el pase y la descarga para Correa que se la deja a Coroba. Porfires quería hacerse la individual. Era buena la marca de Geller que hacía que rebote la número 7. Y ahora ya la Petty que juega una vez más con la China. La China que propone la paralela. Rebota el balón en el celular. Desconcentrado estaba el público. Y ahora un nuevo saque lateral que le va a pertenecer a las locales cuando quedan 15 segundos. Sube la línea de presión la Petty. Vemos cómo pasa Panguinao también cuando recibe y juega la descarga para Correa, la número 11 que tiene el balón y juega el cachetazo para Coroba que se la devuelve y juega de primera lo que había querido hacer un saque lateral. Termina el primer tiempo cuando pudimos visualizar claramente que dejaron correr antes de que se haga el saque lateral. Lo frenaron y lo volvieron a poner totalmente. Yo me despido de ustedes, les agradezco por estar prendidos a esta transmisión desde la pantalla de Asturiano Futsal TV. Decí cómo terminó el primer tiempo. El primer tiempo va parcialmente 0-0. Los vamos a dejar con sonido ambiente. La tercera se va a entrar en calor. Yo las voy a acompañar y me voy a sumar a eso. Les agradezco a todos. Nos vemos la próxima por mi parte. No, encima cuando se fue allá se iba a perder el tiempo. ¿Contaste, Gaby?
pensás que fuiste vos. Ya le pusimos roja, Gaby, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Te tiró un cero. Tremendo. Sí, de pedo. Ya dijo Gaby que viene a buscar la marcador.
Está difícil, no, papá.
te sigo a todas partes, cada vez te quiero más.
Nada